Buenas tardes, nosotros vamos a presentarles el tema de inflamación y reparación tisular. Nuestro equipo está conformado por Dulce Mairani, Ricardo Mesa y su servidora Alma Navarro. Bueno, comenzamos con el tema de los procesos de inflamación y reparación tisular. Primeramente hablaremos de la reparación tisular, que consta básicamente de dos procesos, que es el proceso de regeneración y el proceso de cicatrización. El de regeneración es la sustitución de células lesionadas, la proliferación del parenquima, que esto se refiere al tejido propio de un órgano, y bueno, esto a base de hiperplasia e hipertrófica celular. Y en la cicatrización es una sustitución por tejido fibroso que deja una cicatriz permanente. Este consiste en la limpieza de restos necróticos, infiltración celular y proliferación celular y vascular. También hay depósito y maduración de sustancias que forman después esta cicatriz. Y en la imagen podemos ver que en la parte superior es el tejido normal. Posteriormente, viene el tejido, un tejido con una lesión leve, y en la parte, en el lado derecho es una lesión grave. Entonces, bueno, aquí vemos cómo en cada uno se va formando la reparación del tejido. Y bueno, eso es el mecanismo de la reparación tisular. Ahora tenemos los tipos de regeneración. Estos, bueno, básicamente están estos tres: el de regeneración fisiológica, que es aquí donde está en constante regeneración el tejido. También la compensatoria, que esta ocurre ante una enfermedad o algún proceso quirúrgico, una operación quirúrgica y todo eso. Y la patológica es ante un proceso patológico de reemplazo del tejido del parenquima solo por tejido fibroso. Y bueno, en la imagen vemos como el ciclo de reparación. Y continuamos con los tipos de cicatrización. Estos principalmente, pues tenemos tres, que es el primario, que aquí hay poca pérdida del tejido y poco exudado y restos necróticos. Y hay poco tejido también de granulación, hay una rápida sustitución del tejido y también hay poco tejido intersticial. En el tipo de cicatrización secundario tenemos que pueden ser heridas infectadas o heridas abiertas por capas profundas y heridas que cierran por contracción. También aquí hay mayor pérdida de tejido, también mayor cantidad de exudado, mayor contracción de la herida, y hay una cicatriz gruesa y a veces deformada, como puede ser la cicatrización queloide. El terciario es una cicatrización que pueden darse de heridas infectadas o heridas que permanecen abiertas y ya después se cierran con suturas. Bueno, posteriormente pasamos a las fases de reparación tisular, que aquí principalmente están dos, que es la de inflamación. Generalmente en esta etapa dura aproximadamente unas
72 horas. Esto depende de la lesión del tejido, de qué tan grave sea la lesión. Y en esta etapa, los macrófagos fagocitan sustancias de desecho, estimulando la producción de fibroblastos y células endoteliales. El tratamiento kinésico se basa en las siglas PRICE, que esto significa, bueno, estas siglas significan protección, restricción del movimiento, hielo, compresión y elevación. Es un tratamiento, pues, para favorecer o más bien aliviar los síntomas de la inflamación. Posteriormente, también está la fase proliferativa, que esta dura de 3, bueno, este es a partir, más bien esta se presenta a partir del tercer día hasta el día 21, y es aquí donde se da la producción de colágeno y aumenta también la fuerza densil de la cicatriz. Posteriormente está también la fase de remodelación. Esta, según el tejido lesionado, puede durar algunos meses o hasta incluso años. Y comienza o es partiendo del día 15, y a las 2 semanas el colágeno, de las 2 a las 4 semanas el colágeno se ordena de manera que rellena o llenando el sitio, y pues después hay un incremento de colágeno de la semana 3 a la 12, que va aumentando desde de un 20% partiendo hasta un 80%. Y bueno, como lo vemos en la imagen, la regeneración del tejido pues se va dando conforme a la producción de colágeno y otras células que también están participando. Y posteriormente también tenemos en la fase de remodelación, que consta de 2 etapas, que es la consolidación, y esta es partiendo, bueno, del día 21 al 60. Y también en la etapa de maduración es del día 60, partiendo desde el día 60 en adelante, y es aquí donde el colágeno se hace más fuerte. En el tratamiento kinésico consiste en favorecer un tejido fuerte con fibras ordenadas. Aquí tenemos el, el, el cuadro de la escala de Vancouver. Esta escala fue empleada por primera vez en 1990, y esta escala pues valora los siguientes parámetros, pues para ver el estado de la cicatriz. Por ejemplo, en la pigmentación vemos que es del 0 al 3, está en un rango del 0 al 3, y esto es con respecto a la piel normal, siendo 1 hipopigmentada y 3 hiperpigmentada. Hay una pigmentación mayor en el nivel 3, y la vascularización, que es otro parámetro, igual está en un rango de 0 a 3, siendo 3 una cicatriz muy vascularizada. La flexibilidad también es otro parámetro, y consistencia está entre un 0, de un rango de 0 a 5, siendo 4 una cicatriz ya dura, y 5 una cicatriz que produce retracciones y dificulta la movilidad. La altura es otro parámetro que va de un rango del 0 al 3. Del 0 es plana, y vemos que también es de 2 milímetros, perdón, de 3 a 5 milímetros, ya en la escala en el nivel 2, y así también tenemos que de 5 milímetros ya es en la escala 3. Entonces, bueno, estas
nos sirven pues para ver la cicatriz en qué estado se encuentra. Depende de las puntuaciones que se obtengan del 0 al 14, siendo 0 una cicatriz normal y 14 una cicatriz ya patológica. Bueno, pasamos con el siguiente tema, que es respuestas vasculares, homeostática, celular e inmune. Bien, dentro del proceso de inflamación existen varias respuestas y bueno, la primera es la vascular. En la imagen primero presenciamos un vaso normal, contiene dos presiones, una hidrostática, que esta se encarga, esta la desarrollan las proteínas plasmáticas y para sacar el líquido al intersticio, y después viene una presión coloidosmótica y esta presión saca el líquido, atrae el líquido al intravascular. Dentro del vaso existen proteínas plasmáticas. Luego llega el vaso hacia un trasudado donde hay poco contenido de proteínas. El líquido se sale fuera del vaso y hay una disminución de la presión coloidosmótica a causa de la disminución, a causa de el aumento en la pérdida de proteínas. Luego viene otra fase que es el exudado, que es el aumento del contenido de proteínas, y esta puede contener algunos leucocitos y eritrocitos. Ocurre una extravasiación de proteínas y líquidos donde hay un aumento de los espacios interendoteliales, donde esto ocurre por la concentración de células endoteliales. Entonces esto causa que algunas proteínas salgan y entonces desencadena el proceso de inflamación, donde hay una vasodilatación, que es el aumento del radio del vaso, y una éstasis, que es el estancamiento de la circulación normal de un fluido corporal, en este caso la sangre. La respuesta en esta fase pues es o se domina la fase más precoz. Aquí también hay que aclarar que esto se da por una permeabilidad vascular. La permeabilidad generalmente es en la membrana y se da para que pasen los fluidos como el agua y también algunos electrolitos, pero en condiciones normales no pasan proteínas y otras sustancias como moléculas grandes. Entonces, cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, permite la salida de proteínas y también la fuga de líquido. Hay también en resumen, en la respuesta de los vasos, las principales reacciones vasculares en la inflamación es el aumento del flujo en la sangre secundario a la vasodilatación, como la permeabilidad vascular, con el fin de incrementar la presencia de células y proteínas de la sangre en los focos de infección y de lesión para tratar de reparar. Después llega una respuesta hemostática, donde la clave está en el control de la pérdida de sangre, y esto se lleva a cabo por un mecanismo hemostático, el cual consiste primeramente donde se ubica la lesión del vaso sanguíneo por medio de sustancias químicas. Se localiza y se da un espasmo vascular, que es una contracción,
Para posteriormente, las plaquetas se encargan de formar un tapón y se encargan de llevar el proceso de coagulación y se forma una malla de fibrina que estabiliza este coágulo para reparar. Cabe mencionar que las plaquetas liberan proteínas para hacer todo este proceso. Y bueno, la trombina es una enzima que ayuda a la formación del coágulo y esta desencadena un cambio en la proteína llamada fibrinógeno, que se convierte en fibrina, y esta, pues como ya lo mencioné, estimula a la coagulación. En la imagen podemos ver de qué manera está actuando para el proceso de coagulación. Luego la fibronectina participa en el proceso de cicatrización de una lesión vascular después de la formación del coágulo. Luego viene una respuesta celular. Cabe mencionar que las células se derivan de dos componentes. El primero es el torrente de los vasos sanguíneos. Los procedentes de la sangre son principalmente linfocitos y monocitos o macrófagos, denominados colectivamente como infiltración de células redondas o mononucleares, y en los estados de hipersensibilidad eosinófilos. Entonces tenemos una imagen donde, como les mencioné anteriormente, se componen de dos partes o vienen de dos partes las células, del tejido conjuntivo y de los vasos, y en el vaso podemos apreciar las principales células que entran en el proceso de inflamación. Y bueno, las células derivadas de los tejidos son primordialmente los fibroblastos, las del sistema retículo endotelial, epiteloides del plasma y linfocitos. Igual fuera del vaso se perciben algunas células que también están encargadas de participar en el proceso. Y bueno, las células epiteloides, monocitos, histiocitos y células gigantes ejercen todos sus efectos fagocitando el irrigante. Las células plasmáticas y los linfocitos intervienen en la producción de anticuerpos o el transporte. Y bueno, también tenemos una respuesta inmune, donde la clave principal es que el sistema inmune es el gran efector de la respuesta inflamatoria. Por medio de sustancias químicas se detecta la lesión y posteriormente estas mismas sustancias se encargan de alertar para comenzar con el proceso de reparación ante la inflamación. El objetivo es crear un equilibrio en el organismo y esto se lleva por medio de la activación de mecanismos de defensa. También, de alguna manera, lo que trata de hacer es eliminar a los patógenos y liberar las moléculas biológicamente activas. Las células inmunitarias implicadas en el proceso de inflamación principalmente son los macrófagos, linfocitos, las células plasmáticas y los mastocitos, como vimos anteriormente. Continuamos con la fase proliferativa o fibroplasia. En esta fase tiene una duración de 3 hasta 21 días.
En esta etapa se producen fibroplasia, angiogénesis, repitelización y contracción de la herida. Esto en la cicatrización secundaria. En esta etapa, los macrófagos liberan sustancias como la fibronectina, interleuquina 1 y factores de crecimiento que estimulan la acción de los fibroblastos para la producción de tejido de granulación o matriz extracelular y la acción de los angioblastos para la angiogénesis. Al tercer día de la lesión se comienza a acumular el colágeno sintetizado por el fibroblasto, pero este es débil y desorganizado, ya que no hay alguna carga que estimule el orden de las fibras. Por lo tanto, el tratamiento kinésico en esta etapa consiste en la organización de fibras de colágeno sin causar daño en el tejido, por lo que las técnicas apropiadas serían la movilidad activa asistida, pasiva y masajes. La fase de remodelación, según el tejido, puede durar desde meses a años y puede superponerse a la anterior comenzando el día 15. En las semanas 2, el colágeno se ordena aleatoriamente. A las 4 semanas, el colágeno se ordena longitudinalmente, llenando el sitio, como vemos en la figura 2. De la tercera semana a las 12 semanas, el colágeno aumenta de un 20% a un 80%. Y esta tiene dos fases, que es la parte de consolidación. Esta va del día 21 al día 60. El tejido se hace más fibroso y hay buena vascularización. Y por otro lado, la maduración, que va del día 60 en adelante, dependiendo del cuerpo. En el colágeno se hace más fuerte. ¿Cómo? Pues uniendo los puentes de hidrógeno a covalentes. En el tratamiento kinésico consiste en favor a un tejido fuerte y con fibras ordenadas. Y de nuestra parte sería todo sobre inflamación y reparación tisular. Muchas gracias.